Ahí está. Bien. Comenzamos hoy específicamente con la parte que tiene que ver con higiene industrial. Recordemos que en la primera clase vimos el marco legal, las principales normas, podríamos decir, porque vimos que eran muchísimas las normas que estaban vigentes en materia de higiene y seguridad laboral, y hoy entonces comenzamos en particular con la parte de higiene industrial, que la hayamos definido ya, pero vamos a recordar a qué nos referimos. Cuando hablábamos de higiene industrial nos referimos a la ciencia y al arte, que tenía por objeto, y estas tres palabritas que vamos a mencionar, las vamos a recordar durante toda la cursada: el reconocimiento, la evaluación y el control de los factores ambientales o de las tensiones que surgen o que se generan en el lugar de trabajo y que están asociadas al desarrollo de enfermedades que puedan ser provocadas por algún agente presente en el ambiente laboral y que por lo tanto van a llegar a dañar a los trabajadores, a su bienestar, o provocarles molestias o condiciones laborales que no son las óptimas para que ellos desarrollen su actividad con la mayor eficiencia posible. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un ambiente laboral insano, el trabajador que se expone a esos agentes de riesgo puede contraer una enfermedad profesional. Cuando el trabajador adquiere una enfermedad profesional, es atendido por el médico laboral. El médico identifica esa enfermedad, le da un tratamiento, el trabajador realiza ese tratamiento, se cura, vuelve a ese ambiente laboral. Si en ese ambiente laboral no se han modificado las condiciones, el trabajador vuelve a enfermarse, y es un ciclo, ¿sí? Esto sería lo que ocurre en un ambiente laboral donde no se han identificado los factores de riesgo, no se ha tomado ninguna medida al respecto, y por lo tanto no se busca evitar que el trabajador se enferme. Y esto, perdón, en el mejor de los casos, en el que contraiga una enfermedad que pueda ser tratada, ¿sí? Recordemos que hay algunas enfermedades que son irreversibles, algunas que pueden parecer leves y que por tal motivo son como dejadas de lado, no se les presta atención, como son las dermatitis, pero también hay enfermedades que son irreversibles. Entonces acá sería el caso de un trabajador que pueda curarse según el agente al que haya estado expuesto. ¿Qué pasa en un ambiente laboral donde se aplica un componente preventivo? Tenemos un ambiente laboral que no es sano, el trabajador se enferma, pasa con el médico laboral que lo diagnostica y le da un tratamiento, el trabajador se cura. A su vez, ¿qué tiene que pasar con ese ambiente laboral que no cumple con las condiciones necesarias de higiene y que por tal motivo termina provocando que el trabajador se enferme? Tiene que someterse a una identificación y evaluación de cuáles son esos factores que están enfermando a los trabajadores para poder aplicar una serie de medidas de control o medidas preventivas a fin de evitar que esa enfermedad de los trabajadores vuelva a ocurrir. Ese ambiente laboral entonces pasa a ser un ambiente laboral sano. Entonces son dos las acciones necesarias cuando se identifica un ambiente laboral insano. Es muy probable que los trabajadores estén enfermos y que requieran un tratamiento, pero a su vez ese ambiente laboral también tiene que ser evaluado y atendido a fin de implementar ciertas medidas y volverlo un ambiente laboral sano, de forma tal que cuando el trabajador vuelva a ese ambiente laboral sano no se enferme nuevamente. En este caso, entonces, podemos ver claramente cuál es el campo de acción de los dos profesionales que van a intervenir en lo que es la higiene y la seguridad laboral o salud ocupacional. Por un lado, el médico laboral, que es quien va a diagnosticar al trabajador y darle el tratamiento correcto, y por otro lado, el especialista o el profesional de higiene y seguridad, que es quien va a atender este ambiente laboral para poder determinar cuáles son las medidas necesarias para corregir la situación que está haciendo que ese ambiente laboral no sea el más sano. Tenemos entonces el campo de aplicación de los higienistas industriales, que son quienes van a actuar sobre el ambiente laboral, y de eso un poco nos vamos a comenzar a trabajar en todas estas clases, cuando vemos la primera parte de higiene industrial. Esperen que voy a cerrar el WhatsApp web, porque si no hace mucho ruido. Y por otro lado, el médico que va a identificar y evaluar periódicamente al trabajador, ¿sí?
para ver si identifica algún síntoma o algún signo que indique que algo no esté funcionando correctamente en ese ambiente laboral. Esos serían entonces los dos profesionales que van a trabajar. Y yo les dije que vamos a recordar en lo que se refiere a la higiene industrial estas tres palabritas y ahora vamos a explicar a qué nos referimos con cada una de ellas. En esta primera parte de la materia, que vamos a hablar de higiene industrial, repito entonces, vamos a ir viendo en las diferentes clases los diferentes agentes de riesgo que tienen asociado al trabajador el desarrollo de una enfermedad profesional. Entonces, ¿qué busca la higiene industrial? Realizar el reconocimiento, la evaluación y el control de estos agentes o factores de riesgo que dentro de ese ambiente laboral pueden llegar a provocar al trabajador enfermedades. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en un ambiente laboral el trabajador puede exponerse a diferentes agentes, sustancias tóxicas, cuando nos referimos a componentes químicos o algún otro tipo de agente que pueda estar presente dentro del ambiente laboral. Cuando el trabajador se expone a estos diferentes agentes, dependiendo del tipo de agente, si el agente de riesgo ingresa al organismo, puede llegar a provocar una enfermedad profesional o ocupacional o laboral, son sinónimos, pero específicamente para que se produzca una enfermedad laboral, habíamos dicho que eran necesarios dos factores, tenían que combinarse para que efectivamente un trabajador desarrolle esa enfermedad profesional. ¿Cuáles eran esos factores? Que los vimos en la clase pasada. ¿Puede ser la exposición que tiene la persona? La exposición, pero ¿sería la exposición a qué? Porque por simple, lo que quiero que queden claro es que yo no estoy diciendo, hablando de los agentes de riesgo, que el trabajador ingresa a un ambiente laboral y se enferma. Eso va a pasar, eso va a depender de una serie de factores, ¿sí? No es que todos los ambientes laborales enferman al trabajador. Acá Lilian me dice largo plazo, sí. Una exposición durante mucho tiempo a ese agente de riesgo. Ese es uno de los factores. ¿Cuál es el otro factor? Un ambiente insalubre. Un ambiente insano, y podríamos traducir a ese ambiente insano, hablando de los agentes de riesgo, como, exactamente Andrea, que me diga que se superen los límites de tolerancia. Exactamente, ese ambiente insano quiere decir que en ese ambiente hay una concentración de contaminantes por encima de los valores permitidos. Entonces, un trabajador que está en ese ambiente insano, donde los contaminantes se encuentran por encima de los valores que están permitidos por la normativa, y además se expone durante mucho tiempo a esta elevada concentración de contaminantes, mucho tiempo me refiero por años, va a terminar desarrollando una enfermedad profesional. Entonces, para que queden claro que no estamos diciendo que un trabajador ingresa a un ambiente laboral y se enferma, no, tienen que darse estos dos factores. Si ese ambiente laboral no es un ambiente insano, están los valores o las concentraciones de los contaminantes cuidadas, medidas y controladas, ese trabajador, por más que trabaje toda su vida, no se va a enfermar. Entonces, ese es el rol del especialista en higiene y seguridad o del higienista, como mencionaba acá la presentación, de cuidar las condiciones de ese ambiente laboral. ¿Y a qué agentes puede exponerse un trabajador que pueda llegar a desarrollarle una enfermedad profesional? Podemos clasificar a los agentes de riesgo en tres grupos: agentes físicos, agentes biológicos y agentes químicos. No todos están presentes en todos los ambientes laborales, aclaro. Ahora, cuando vayamos charlando, ustedes me van a ir seguramente dando ejemplos de la exposición a diferentes agentes. Comencemos con los agentes físicos, que son, por ejemplo, las temperaturas anormales, temperaturas elevadas por encima de los valores normales, asociado a la realización de enfermedades de trabajos específicos que requieran un gran esfuerzo, pueden llegar a llevarlo al trabajador a condiciones que no sean las mejores desde el punto de vista laboral. También temperaturas muy bajas. ¿Qué ejemplos podrían darme de ese tipo de trabajo? De temperaturas altas, los hornos de Zapla.
horno, la exposición del trabajador, bien franco, a cualquier tipo de, un trabajador que esté desarrollando sus tareas a la par de un horno. Si el desarrollo de esa tarea a la par del horno, además tiene acompañado por una actividad intensiva, por ejemplo, es el trabajador que carga el horno y lo hace manualmente, algunos hornos se cargan manualmente, puede tener allí, por ese esfuerzo físico y por esas temperaturas, sumados por ahí a temperaturas elevadas en el ambiente externo, puede llegar a tener consecuencias en ese ambiente laboral. ¿Qué otro ejemplo de temperaturas bajas? ¿Qué trabajo se les ocurre que un trabajador puede estar sometido a temperaturas muy bajas? O menores que las normales, que la temperatura ambiente. El trabajador de un frigorífico, correcto, Andrea. El trabajador de un frigorífico, el que trabaja en una cámara frigorífica, por ejemplo, está sometido a temperaturas por debajo de los valores normales. Y también los trabajadores, o los diferentes trabajos que se realizan a la intemperie. Dijimos el trabajador de la mina, que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, los trabajadores de la construcción también, ¿sí? Entonces allí tenemos ejemplos, vamos a tener una clase referida a estrés por calor y estrés por frío. ¿Qué otro tipo de agentes físicos podrían existir en ambientes laborales? Bueno, humedad, que puede estar acompañada de, que puede empeorar condiciones de temperaturas anormales y en función de eso provocarle otro tipo de efectos en el trabajador o de daños al trabajador. Exposición a niveles de ruido elevado, que podría darse en un montón de ambientes laborales industriales por la simple operación de máquinas. El someterse a vibraciones, que habíamos dado como ejemplo en la primera clase, el operador de martillo neumático, por ejemplo. Trabajos con presiones anormales, por ejemplo, el trabajo del buzo. Iluminación defectuosa, este también es un agente que puede estar presente en la mayoría de los ambientes laborales, la iluminación se debe controlar en todos los ambientes laborales, y podrían darse casos de iluminaciones defectuosas con trabajos exigentes que no cumplen con los niveles de iluminación necesarios para poder desarrollarse y que a la larga terminan provocando un deterioro en la visión de los trabajadores. Y también exposición a energías radiantes, ionizantes o no ionizantes. El técnico radiólogo de una clínica, por ejemplo, bueno, los trabajadores de una central nuclear, y también otro tipo de radiaciones que son no ionizantes, que son menos nocivas que las ionizantes, pero que bueno, hay exposición como, por ejemplo, el operador de una central transformadora de energía, que siempre se habla de las radiaciones, son radiaciones no ionizantes, es muy difícil que se superen los valores o que se alcancen los valores que pueden llegar a ser nocivos, pero bueno, de todos modos es un ejemplo de exposición. Eso entonces podemos ver respecto de los agentes de riesgo. Nosotros vamos a tener clases específicas, de hecho la clase que viene vamos a hablar del estrés por frío y del estrés por calor, y vamos a comenzar a recorrer estos agentes físicos. También los trabajadores pueden someterse o exponerse a agentes biológicos. Los agentes biológicos nos estamos refiriendo a todo tipo de microorganismos, virus, bacterias, hongos, que pueden estar presentes en diferentes ambientes laborales, y en función de ello y de la exposición de los trabajadores a estos agentes, pueden llegar a contraer enfermedades. ¿Qué ejemplo de trabajo podrían decirme ustedes que son los más expuestos a estos agentes biológicos? ¿Recolectores de basura? Puede ser recolectores de residuos, sí, porque uno piensa que en los residuos comienzan a proliferar un montón de microorganismos, los médicos, los enfermeros, correcto, Lilian, correcto, Pilar, que me dicen aquí por el chat, todos los trabajadores de la salud están expuestos principalmente a este tipo de agentes. Los trabajadores de los servicios fúnebres también están expuestos a cualquier tipo de agentes de riesgo, más allá de que en una época de invierno tengamos en un ambiente laboral cerrado por algún compañero de trabajo enfermo alguna exposición a algún virus de algún resfrío, ¿sí? Pero principalmente este tipo de trabajadores, los trabajadores de la salud, son quienes se exponen a este tipo de agentes de riesgo, y también, como les digo,
los trabajadores de servicios fúnebres, y todo lo que tenga que ver con la atención para la salud, laboratorio, odontólogos, etc. ¿Cuáles son las vías de ingreso de los agentes biológicos? Los agentes biológicos pueden ingresar a través de la piel dañada, si tenemos alguna lastimadura, por salpicadura de las membranas mucosas, es decir, por salpicadura a los ojos, a la nariz, por vía parenteral, que se refiere, o inoculación, se refiere básicamente por inyección subcutánea, intravenosa, alguna de esas vías que no son tan comunes. Por vía respiratoria, por inhalación de bioaerosoles, y también por superficies contaminadas, son las diferentes formas de exponerse a estos agentes biológicos. En lo que se refiere a la evaluación de los agentes biológicos, lo que se hace siempre es tomar medidas preventivas para este tipo de exposición. A diferencia de, por ejemplo, nosotros cuando veamos la clase de ruido, vamos a ver que podemos medir el ruido y hay un límite permitido. Para el caso de los agentes biológicos no hay un límite permitido. Si está el virus de la hepatitis presente en un ambiente laboral, o está potencialmente presente en un enfermo, o en un ambiente como un hospital, deben tomarse las medidas directamente, y no hay una cantidad de microorganismos, no hay un valor fijado por la normativa que me diga, supero este límite, puedo contraer este tipo de enfermedades. No, para el caso de los agentes biológicos no. La simple presencia del agente biológico pone en riesgo al trabajador. Por lo tanto, se trabaja a fin de minimizar la presencia de este tipo de microorganismos, y también protegiendo al trabajador, y la forma de protegerlo es a través de las vacunas, puntualmente. Entonces los trabajadores de la salud seguramente tienen un cronograma de vacunación diferente al que puede tener una persona que no se expone normalmente a este tipo de agentes, lo mismo que los trabajadores de los servicios fúnebres. Hago mucha referencia porque hice mucho tiempo higiene y seguridad para trabajadores de los servicios fúnebres, y bueno, ellos comentaban, por ejemplo, que cuando van a retirar un cuerpo, pueden exponerse allí a cualquier agente que pueda estar asociado a lo que haya fallecido la persona. Entonces, en este caso, no vamos a encontrar en la normativa un valor límite. Acá ya no hablamos de concentraciones por encima de los límites permisibles cuando nos referimos a agentes biológicos, sino que la simple presencia del agente pone en riesgo al trabajador, y en tal sentido hay que poner medidas preventivas, que pueden ser las vacunas, higienizar los sitios, y también dotar a ese trabajador de los elementos de protección necesarios para que no se enferme, y también todo un procedimiento respecto de la indumentaria con la que realiza esa tarea, para que esa indumentaria sea correctamente dispuesta y no se ponga en riesgo una vez que dejó de ser usada, no ponga en riesgo a nadie más una vez que dejó de ser usada. No vamos nosotros a explayarnos mucho más respecto de los agentes biológicos. Vamos más bien a tener las clases referidas a los agentes físicos, que son los más comunes en los ambientes laborales, y ahora en particular vamos a entrar a lo que son los agentes químicos. Cuando hablamos de agentes químicos nos referimos a todas las sustancias químicas que pueden estar presentes en el aire, ya sea como gases o vapores, o bien como aerosoles. Básicamente la diferencia entre uno y otro es el tamaño de las partículas, y en función de eso podemos clasificar a los agentes químicos en dos grandes grupos, por un lado, en aerosoles y gases y vapores. Dentro de los aerosoles, según cómo se forma ese aerosol, los aerosoles pueden ser sólidos o líquidos, y dentro de los aerosoles sólidos vamos a llamar polvos a aquellos aerosoles que se han formado por ruptura mecánica de la partícula, y vamos a llamar humos a aquellos aerosoles sólidos que se han formado por condensación de vapores. Un aerosol es un conjunto de partículas sólidas o líquidas que están suspendidas en un medio gaseoso, ¿no? Para que recordemos lo que es. También podemos tener aerosoles líquidos que por ruptura mecánica pueden ser rocíos, o por condensación de vapores las llamamos nieblas. Y por otro lado tenemos los gases y vapores propiamente dicho, que en la normativa no hay una diferencia de unos respecto de otros, simplemente las temperaturas a las cuales pueden llegar a existir, pero en muchos casos los vapores están asociados a la eliminación de
moléculas de fase vapor de una sustancia que se encuentra en estado líquido, ¿sí? Mientras que los gases son, pueden considerarse como las sustancias que existen en ciertas condiciones en ese estado, en el estado gaseoso. Si ahora hacemos aquí un zoom en lo que son los aerosoles sólidos, podemos clasificarlo, a su vez dijimos que podían ser polvos o humos. Dentro de los polvos tenemos también una subclasificación en polvos inorgánicos y en polvos orgánicos. Y dentro de los polvos inorgánicos tenemos los neumoconiógenos y los no neumoconiógenos. Se llama, o dentro del grupo de los neumoconiógenos, se encuentran los agentes que, por sus características, cuando estos contaminantes o este agente químico ingresa al organismo, por lo general lo hace a través de la vía respiratoria y puede llegar a provocar una fibrosis a nivel pulmonar, que es una fibrosis, un engrosamiento del tejido pulmonar que termina a la larga provocando dificultades en lo que es la respiración. Por tal motivo, y el contaminante o agente químico que manifiesta este comportamiento y que es uno de los más conocidos en los ambientes laborales es la sílice cristalizada. Entonces los polvos inorgánicos neumoconiógenos los vamos a clasificar en silicios, refiriéndonos específicamente a la sílice y a los que contengan sílice, por ejemplo, los asbestos, que tienen una normativa específica por el tipo de enfermedad que pueden llegar a desarrollar. Y dentro de los asbestos podríamos nombrar también, por ejemplo, otro grupo de sustancias como son los talcos, ¿sí? También dentro de los polvos neumoconiógenos no silicios, podemos mencionar, por ejemplo, el carbón, los óxidos de hierro y el estaño, sustancias que pueden llegar a provocar un problema laboral similar, una enfermedad laboral similar a la que hemos descrito, pero que bueno, se caracterizan porque aparentemente no contienen sílice, pero manifiestan el mismo comportamiento a nivel pulmonar. También dentro de los polvos inorgánicos no neumoconiógenos, es decir, agentes que no van a provocar este tipo de lesión en los trabajadores, pero pueden provocar intoxicaciones generalizadas en el organismo, como por ejemplo los compuestos derivados del manganeso, del flúor y las sales de estos compuestos, entre otros. Entonces van a provocar, en el trabajador pueden llegar a provocar intoxicaciones a nivel general del cuerpo con diferentes consecuencias, que lo vamos a ver enseguida en algunos cuadros para dar ejemplos, dependiendo de qué contaminante se trate. También a los polvos los podemos clasificar como orgánicos, y dentro de los orgánicos están los naturales y los sintéticos. Dentro de los polvos orgánicos también hay algunos que son considerados neumoconiógenos, pueden llegar a provocar el mismo tipo de problemas y de enfermedades a nivel pulmonar como las que hemos mencionado respecto de la sílice. Dentro de estos polvos están, por ejemplo, dentro de los polvos vegetales puede estar, por ejemplo, la harina, algunos que son alérgenos, como el polen, o algunos otros polvos de origen animal, como por ejemplo la crin, la lana, ¿sí? Son algunas sustancias que pueden tener también este tipo de consecuencias en los trabajadores. Y los polvos orgánicos sintéticos, donde englobamos todo tipo de plástico y los diferentes componentes del plástico, las drogas y también los pesticidas, que bueno, las consecuencias que tienen son bastante perjudiciales para el trabajador, y según el tipo de sustancia que se trate, será el efecto que tenga. Por otro lado, están los humos metálicos, y dentro de los humos metálicos podemos mencionar, producen en el trabajador intoxicaciones generalizadas con diferentes consecuencias, y se encuentran aquí los óxidos de algunos metales pesados como manganeso, plomo y hierro. Y los efectos en el trabajador tienen que ver básicamente con intoxicaciones a nivel general de todo el cuerpo. Como ejemplo, fíjense, de humos metálicos,
Estos cuadritos que yo se los presenté y les di algunos ejemplos la clase pasada, son cuadritos del decreto 658 del año 96, que es un decreto donde lista los agentes de riesgo y las enfermedades laborales asociadas a estos agentes de riesgo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, como ejemplo de los óxidos de plomo, fíjense que podemos tener intoxicaciones agudas, como ejemplo tenemos el plomo y sus compuestos inorgánicos que puede provocar intoxicaciones agudas o intoxicaciones crónicas con diferentes niveles de esa intoxicación crónica. Y las actividades pueden ser, por ejemplo, trabajo con plomo, con pinturas que sean a base de plomo, entre otros compuestos. Dentro de los polvos inorgánicos neumoconiógenos, que eran en realidad los no silicios en particular, habíamos mencionado el carbón mineral, que fíjense, bueno, son neumoconiógenos porque provocan justamente estas fibrosis pulmonares progresivas en los trabajadores. Y acá ejemplo de los silicios, como el asbesto, dijimos, también fíjense que el efecto son fibrosis pulmonares, entre otras complicaciones. El asbesto además tiene asociada el desarrollo de enfermedades bastante, no solamente la fibrosis, sino otras enfermedades bastante más graves como el cáncer, y tiene normas específicas que han prohibido ya en nuestro país su utilización. Con otro ejemplo de los polvos inorgánicos no neumoconiógenos, el flúor y sus compuestos, nosotros habíamos mencionado flúor, sus sales, manganeso, fíjense que se presentan quemaduras químicas, conjuntivitis, dermatitis aguda, o sea, lo que podemos decir también que vamos a ver que muchas de las enfermedades o muchas sustancias se manifiestan como irritaciones de las membranas de la piel, por ejemplo, y como no es algo incapacitante, a veces es dejado de lado o no cuidado, pero no deja de ser una enfermedad laboral. ¿Sí? Entonces vemos aquí algunos ejemplos de estas sustancias químicas. Y de algunos que son de origen natural, habíamos mencionado el polen, la harina, la acerrina, entre otros. Bueno, acá están algunos de los ejemplos de los trabajos con sustancias de origen vegetal, por ejemplo, molienda, de harinas, ¿sí? Sustancias de origen animal, manipulación de pieles, pelos, plumas, todo eso también puede llegar a transmitir al trabajador diferentes tipos de agentes que pueden llegar a enfermarlo con una exposición prolongada. Entonces, para estos diferentes agentes de riesgo hay diferentes vías de ingreso al organismo. Muchos de ellos pueden tener efectos locales, como los que vimos recién, por ejemplo, una dermatitis, una irritación de las vías respiratorias superiores, una conjuntivitis, ¿sí? Son efectos localizados. Y muchos de ellos también pueden provocar efectos generalizados. Si provocan efectos generalizados, son diferentes las vías por las cuales puede ingresar este agente de riesgo al cuerpo humano. La principal es la vía respiratoria, porque nosotros no podemos dejar de respirar mientras hacemos nuestras diferentes tareas. Y por ese motivo, la presencia de estos aerosoles o de estos humos o estos gases en el ambiente laboral es a lo que uno puede llegar a ser mayor foco y es lo que más tiene que controlar. Y en función de eso, entonces va a buscar que el ambiente laboral sea un ambiente limpio o dentro de los límites permitidos para que el trabajador no se enferme. La vía digestiva es otra posibilidad de ingreso al organismo, menos común que la vía respiratoria, porque en un puesto de trabajo, por lo general, se establecen prohibiciones, por ejemplo, de comer. Una persona puede estar sin comer y sin ingerir líquido durante ciertos periodos de tiempo, pero una persona no puede estar sin respirar por ciertos periodos de tiempo. Por lo tanto, la principal vía de ingreso es la vía respiratoria.
Luego, bueno, se encuentra la vía digestiva. De la vía digestiva, un trabajador conscientemente no va a ingerir una sustancia tóxica para enfermarse. Pero acá, ¿qué termina pasando? Son los hábitos de los trabajadores los que pueden llegar a hacer que una sustancia tóxica ingrese al organismo. Por ejemplo, el fumar en el puesto de trabajo, por ejemplo, el coquear, que yo les mostré la clase pasada, una imagen del prohibido coquear acá en Jujuy, bueno, en el norte en general, por esa práctica, es una posibilidad, una vía de ingreso de sustancias tóxicas al organismo. Si bien, en lo que se refiere a la vía digestiva, de las sustancias tóxicas, la gran mayoría es eliminada por nuestro cuerpo, aquí también hay que evaluar para los diferentes contaminantes cuán solubles son en los ácidos y en las bases que tenemos en nuestro organismo, y en función de eso va a ser el efecto que se produzca en el trabajador. Otra vía de ingreso del contaminante es la vía dérmica. Y frente a la vía dérmica hay ciertos contaminantes que son más susceptibles de ser absorbidos a través de la piel. Por ejemplo, el mercurio, entre otros. Entonces, a partir de allí, para esos contaminantes sí hay que tener ciertos cuidados específicos por el ingreso a través de la piel, y en ese caso, o en la exposición a esos contaminantes, las medidas son proteger y cubrir justamente al trabajador en lo que se puede en todo su cuerpo, sería. Y las vías, bueno, que hemos mencionado anteriormente también para los agentes biológicos, la vía ocular, la exposición a las membranas mucosas, o la vía parenteral. Cuando hablamos del ingreso mediante la vía respiratoria, en lo que se refiere a partículas, hay un tamaño de partículas que es el que más queda, o que queda principalmente retenido en los alvéolos. Fíjense que en esta gráfica tenemos en el eje de las Y el porcentaje de retención, y en el eje de las X tenemos el diámetro de la partícula. Para esta primera curva, la número 1, que me indica la retención alveolar, fíjense que el pico está para 1 micrómetro de diámetro de partícula. Este tipo de tamaño queda alojado directamente en el alvéolo pulmonar, y es el más riesgoso porque si justamente corresponde a partículas que pueden llegar a provocar neumoconiosis, es muy probable que el trabajador se termine enfermando. Tamaños de partículas mayores quedan retenidas en las vías respiratorias superiores, y tamaños de partículas menores pueden pasar ya a través al tracto sanguíneo, y bueno, si bien pueden provocar enfermedades en las personas, va a depender del tipo de contaminante, la lesión que pueda llegar a provocar al trabajador. Pero si pensamos en lo que son el desarrollo de problemas a nivel pulmonar, el tamaño de 1 micrómetro es el tamaño más difícil, podríamos decir, desde ese punto de vista para el trabajador. En función de esto, y para poder identificar estos niveles permitidos dentro del ambiente laboral, la normativa establece valores para estos contaminantes químicos. Ahora estamos hablando específicamente, recuerden, de agentes químicos. Estos valores, uno de ellos es la concentración máxima permisible. La concentración máxima permisible es la concentración media ponderada en el tiempo, es una concentración promedio en el tiempo para la jornada laboral normal de trabajo de 8 horas por día y de una semana de 40 horas. En estas condiciones, los trabajadores están expuestos a valores de esta concentración máxima permisible durante estos periodos de tiempo. Se espera que el trabajador no tenga inconvenientes en la salud, es decir, que no sufra efectos adversos, que no se enferme. O sea que los valores de concentraciones máximas permisibles están fijados para que los trabajadores desarrollen sus actividades en forma indefinida, siempre cumpliendo obviamente las 8 horas de jornada laboral y las 40 horas semanales, preservando su salud. También podemos encontrar en la normativa otro valor de concentración, que es la concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. Se la define como la concentración a la que puede exponerse el trabajador, concentración máxima, que en la mayoría de los casos va a superar la máxima permisible que dijimos recién. El trabajador puede exponerse a estos valores durante periodos cortos, de hasta 15 minutos, sin sufrir efectos adversos.
siempre que no se produzcan más de 4 de estas situaciones al día, o sea, 4 exposiciones diarias a estos picos, y la duración de esas exposiciones tiene que tener como máximo 15 minutos y estar separadas 60 minutos unas de otra, de forma tal que el promedio siempre no exceda la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, es decir, la que es promedio. Vamos a ver enseguida que para algunas sustancias podemos pasarnos de la concentración máxima permisible y después, siempre que en otros momentos del día la exposición sea inferior, pero para otras eso no es posible. Entonces, en la normativa, vamos a ver enseguida los cuadritos de la norma, me muestra estos valores. También hay otro valor de concentración, que es el valor techo, indicado con la letra C. Vamos a ver cómo lo indica acá nuestra norma local, porque la letra C viene del inglés ceiling, que es techo, y es un valor de concentración que no se puede sobrepasar en ningún momento. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la normativa me va a fijar para los diferentes agentes químicos valores de concentraciones máximas permisibles. Y como son concentraciones, ¿en qué unidades me lo podrá dar? En unidades de concentración, ¿sí? Y van a ser contaminantes que pueden estar presentes en el aire del ambiente laboral. No van a ser contaminantes líquidos, sino que van a ser gases, aerosoles, ¿sí? Ese tipo de contaminantes. Y las concentraciones van a estar en unidades de concentración, que sería gramos por unidad de volumen de aire, por ejemplo. Entonces las vamos a encontrar, por ejemplo, en miligramos por metros cúbicos. Sería uno de los valores, o bien en partes por millón. También las vamos a encontrar en partes por millón. Entonces, si nos fijamos, yo acá les voy a compartir, tengo que abrir el enlace y ahora les comparto la normativa. Abro acá. Esto, fíjense, es un fragmento del decreto 351, que es el decreto de la Ley de Higiene y Seguridad Laboral. Ahí se los agrandé. Uy. Ahí agrandé un poquito. Quiero que vean. Fíjense, todo esto es el listado de los diferentes contaminantes. Es bastante extenso. Quiero ir al encabezado para que ustedes vean cómo me muestra la normativa. Acá comienza, estoy en la A. Tenemos, fíjense entonces, concentraciones máximas permisibles y concentraciones máximas permisibles para cortos periodos de tiempo. Y tenemos, vamos a buscar alguno que sea más conocido, acetaldehído, por ejemplo, en partes por millón, y acá es miligramo por metro cúbico, solo que salió por pasarlo a PDF, salió mal el apóstrofe del metro cúbico, pero es en partes por millón o miligramos por metro cúbico. Fíjense que las concentraciones máximas permisibles para cortos periodos de tiempo son levemente superiores o muy superiores a los valores de las concentraciones máximas permisibles. ¿Sí? De cortos periodos de tiempo es mayor que las máximas permisibles, justamente se pueden aplicar cumpliendo las condiciones que mencionamos en la definición de lo que es una concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. El decreto 351, entonces, listó en uno de sus anexos, que es el anexo, no recuerdo, creo que es el 3, anexo 3, lista una serie de contaminantes, que fíjense que todos contaminantes químicos, bastante extenso, ordenado alfabéticamente, con sus correspondientes valores de concentraciones máximas permisibles y concentraciones máximas permisibles para cortos periodos de tiempo, en algunos contaminantes, no en todos. Por ejemplo, fíjense acá que tenemos una letra C, acá tenemos una letra C, y las dos primeras columnas eran las concentraciones máximas permisibles en parte por millón y en miligramos por metro cúbico. Fíjense que para estas dos sustancias solo tengo valores de concentración máxima permisible. No tengo de concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. Eso enseguida vamos a ver por qué ocurre. También podemos, a ver acá, están viendo, creo,
Esto es el decreto 295 del año 2003, decreto de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que actualizó algunos de los valores de la normativa en lo que se refiere a las concentraciones máximas permisibles. Y bueno, además de redefinir el concepto de máxima permisible y de cortos periodos de tiempo, fíjense que actualiza valores de los contaminantes y los actualiza en función de los estudios más modernos, más actuales de lo que provoca cada contaminante en la persona. Por lo general se van actualizando los valores y a veces se hacen más restrictivos, pocas veces se hacen más permisivos, ¿sí? Pero en función de cómo va avanzando los conocimientos de las diferentes sustancias, se van actualizando estos valores. Estos valores son del año 2003 y seguramente si nos ponemos a buscar en la normativa, para algunos de estos contaminantes se han actualizado los valores después del año 2003 también, ¿sí? Lo que agregó esta normativa, que siguen, fíjense, listando los contaminantes, agregó una columna del efecto que puede llegar a provocar irritación, cloroacné. Cloroacné es una irritación dérmica, ¿sí? Irritación a nivel del pulmón, a nivel del hígado, cáncer en el pulmón, fíjense, bueno, va indicando asma, edema pulmonar, dependiendo del tipo de sustancia, ¿sí? Y sigue listándome y mostrando los valores de concentraciones máximas permisibles y concentraciones máximas permisibles para cortos periodos de tiempo, y fíjense que dice CMP-C, que es el valor máximo que no puede sobrepasarse en ningún momento. Eso va a depender de cada sustancia. Entonces estábamos aquí. Aquí. Se descompartió. Aquí. Viendo entonces de qué manera me muestra las concentraciones máximas permisibles, la normativa, el decreto 351 y la resolución 295, que son las dos normas de más referencia, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Bueno. Le hago una consulta. Cuando se habla de corto periodo de tiempo, ¿siempre hasta 15 minutos? Sí. Sí. Bien, y dijo que se puede hacer 3 veces al día, ¿no? Hasta 4 veces al día es la definición. Hasta 4 veces al día, separadas esas exposiciones por al menos 60 minutos. Bien, gracias. Hasta 4, de nada. Bien, podemos a su vez clasificar a los diferentes contaminantes según cómo se comportan o el efecto que provocan en las personas. Dentro de todo ese listado extenso que vimos de contaminantes químicos, podemos encontrar sustancias que ejercen una acción generalizada en el organismo. Dentro del listado podemos mencionar más de 350. Algunas contamos cuando fuimos dando el cuadro de la clasificación de agentes químicos. Para estas sustancias son de aplicación los valores de las concentraciones máximas permisibles, y vieron que hablaba allí de concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Cuando las sustancias provocan una acción generalizada en el organismo, si un trabajador sería monitoreado durante las 8 horas de la jornada laboral, podría ser que en algunos momentos se pase el valor de la concentración máxima permisible, mientras que en otros momentos el valor al que se expone el trabajador esté muy por debajo de la concentración máxima permisible. Para este tipo de sustancias, que nosotros en el listado la vamos a ver el nombre de la sustancia y el valor de la CMP, podríamos llegar a considerar que si el promedio de la exposición diaria no supera el valor de la concentración máxima permisible, no va a haber problema respecto del trabajador, más allá que en algún momento se pasa y otros momentos se encuentren muy por debajo, ¿sí? Siempre que se cumpla la CMP-CPT también, ¿no? Ahora, hay otro tipo de sustancias que tienen otras características. Por ejemplo, las que pueden ser absorbidas a través de la piel intacta. Este tipo de sustancias está claramente identificada. Habíamos mencionado el mercurio, bueno, acá menciona también el DDT. Y para este tipo de sustancias que tienen esta característica, la normativa las identifica dentro de ese listado que vimos con una letra, si me voy con una letra S o en la norma local,
que es el decreto en la resolución 295, están indicadas con la B corta y la D. Déjenme que... no, hay otra. Acá. Aquí, fíjense, la B corta y la D que me indica vía dérmica. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, fíjense que acá dice vía dérmica. El tetraclorometano dice vía dérmica. Todas las que dicen vía dérmica, en otras normas están indicadas con la letra S. Me está indicando que son sustancias que pueden ser absorbidas a través de la piel intacta. Por lo tanto, un trabajador no puede exponerse a estas sustancias sin cubrir su piel, sin guantes, sin un traje completo, podríamos decir, que cubra también el pelo, la cabeza, porque pueden llegar a absorber esta sustancia a través de la piel justamente. Y bueno, este grupo de sustancias está claramente identificada en la normativa, como verán. Dice vía dérmica o tiene la letra S adelante de skin, que quiere indicar, skin es piel en inglés y quiere indicar justamente que pueden ser absorbidas a través de la piel intacta. Dentro de este extenso listado también tenemos sustancias irritantes, narcóticas o capaces de producir efectos irreversibles. Este tipo de sustancias o para este tipo de sustancias se fija el valor que era la CMP-C, que yo les dije que es el valor techo, y la C viene de ceiling en inglés, y ese valor no puede sobrepasarse en ningún momento de la jornada laboral, son las sustancias ceiling, que en muchos casos están identificadas también en el nombre de la sustancia con la letra C, como lo vimos en el listado, recién ya lo vuelvo a mostrar, y ese tipo de sustancias por provocar efectos irreversibles, por ejemplo, ser cancerígenas, no podemos entrar a decir que puedo exponerme en algún momento de la jornada laboral a valores por encima y en otros momentos de la jornada laboral a valores muy por debajo. Para este tipo de sustancias no se puede superar en ningún momento el valor fijado por la normativa, justamente porque provoca efectos irreversibles. Y estas sustancias están identificadas también en la normativa con la letra C de ceiling aquí. Acá. Fíjese que hay varias que tienen, acá tiene la letra C. Aquí también. Aquí, aquí. Aquí, fíjense. No, son muchísimas. Acá. Aquí, bueno, son las sustancias ceiling cuyos valores no pueden ser sobrepasados en ningún momento del día. Fíjense, por ejemplo, dióxido de nitrógeno, que la primera columna era la CMP y las segundas, la tercera y cuarta, mejor dicho, las dos segundas, eran de la CMP-CPT. Fíjense que no hay diferencia de valor entre una y otra. Y es lo que les mostraba recién. Y tiene que ver porque provocan efectos irreversibles y por lo tanto no puede superarse el valor durante la jornada laboral en ningún momento. Entonces ahí ya no hablo de una concentración ponderada en el tiempo. Allí el valor de la CMP debe cumplirse a rajatabla. Entonces las sustancias de este tipo están claramente indicadas también en la normativa. Y en función de eso, por supuesto que tienen que acondicionarse las medidas del ambiente laboral, ¿no? Para teniendo en cuenta la peligrosidad de la sustancia. A su vez, puede haber sustancias que cumplan los dos efectos, el de poder ser absorbidas a través de la piel intacta y también tener efectos irreversibles. O sea, las que tienen efectos irreversibles y además sean absorbidas a través de la piel intacta, bueno, tienen su doble indicación en la normativa. Va a decir vía dérmica y además va a tener la letra C indicándome que es una sustancia ceiling y va a tener el mismo valor de concentración máxima permisible que de concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo. ¿Sí? Luego tenemos los polvos neumoconiógenos, que son los polvos que contienen sílice cristalizada, están indicados dentro de ese listado extenso que vimos, los que no contienen sílice cristalizada, pero que son neumoconiógenos, como el cemento o el talco, sustancias que específicamente son reconocidas como cancerígenas, y también los gases o vapores inertes, dentro de este listado. ¿Cuál es la peligrosidad de los gases o vapores inertes? Que
si bien son inertes, no provocan efectos en el cuerpo, pero pueden llegar a desplazar al oxígeno en un ambiente laboral, entonces pueden provocar daños al trabajador por asfixia, por desplazar el oxígeno y que entonces en ese ambiente laboral no exista la suficiente cantidad de oxígeno para respirar, ¿sí? O sea, pueden llegar a disminuir tanto la concentración de oxígeno en un ambiente laboral que provocar al trabajador un daño por asfixia. Y desde ese punto de vista deben controlarse entonces los gases y los vapores inertes. Bien, entonces de este listado de sustancias que hemos visto, podemos subclasificarlo en esos grupos que hemos visto hasta ahora. Dentro de este grupo entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en un ambiente laboral estén presentes más de una de estas sustancias. Y que el efecto de estas sustancias sea aditivo o que no sea aditivo, que tengan efectos independientes, cada una por su lado. Cuando no tienen efectos independientes, perdón, cuando tienen efecto independiente, no cuando no tienen, cuando tienen efecto independiente, ¿de qué manera controlo la concentración o la condición de este contaminante? Y lo analizo de manera independiente. Analizo el contaminante y analizo su concentración máxima permisible, y si no se supera ese valor de la concentración máxima permisible, dependiendo de qué contaminante se trate, tomo las medidas si es un valor silín o absorbido a través de la piel intacta, pero siempre que no se supere el valor de la normativa, no voy a tener inconveniente y analizo si las sustancias tienen efecto independiente a cada una de manera independiente, por separado. Ahora, si las sustancias tienen efecto aditivo, es decir, que si se potencian unas con otras, es necesario analizarla de manera conjunta. Para eso tenemos que medir las concentraciones de las sustancias y hacer una relación respecto de su concentración máxima permisible. La sustancia 1 respecto de su concentración máxima permisible, la sustancia 2 respecto de su concentración máxima permisible, la sustancia 3 respecto de su concentración máxima permisible, y así sucesivamente. Esta relación de concentraciones reales respecto de concentraciones máximas permisibles tiene que ser menor o igual que 1 para asegurarme que el efecto conjunto de estas sustancias que tienen efecto aditivo no está dañando al trabajador, ¿sí? O sea que cuando tengan efecto aditivo, que eso requiere, ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo me doy cuenta si tienen efecto aditivo? Si tenemos un ejercicio, yo les voy a decir si tienen efecto aditivo, pero bueno, eso el higienista tiene que estudiar la sustancia y en función de eso determinar si el efecto de una puede potenciarse con otra o no. Pero en ese caso, la forma de evaluar no es de manera independiente a cada contaminante y compararlo, contrastarlo con su concentración máxima permisible, sino plantear esta relación de concentraciones reales respecto de la concentración máxima permisible, realizar la sumatoria y compararla con 1. Y en función de eso vamos a poder determinar si hay que implementar alguna medida correctiva, si esto da mayor que 1, y si da menor o igual que 1, estaríamos bien. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende, chicos, eso? Bien, Pilar me dice que sí, continúo. Entonces nos vamos a la etapa de lo que es las diferentes etapas de lo que es la higiene industrial, teniendo en cuenta todos estos aspectos. En la etapa de reconocimiento, dijimos que la higiene busca el reconocimiento, la evaluación y control. La etapa de reconocimiento es una etapa de análisis cualitativo del problema. En esta etapa indicamos qué contaminantes hay, en qué momentos del día el trabajador se expone a esos contaminantes, de qué maquinaria se emite ese contaminante. Empezamos a analizar cuáles son los posibles efectos para la salud, para los trabajadores. Analizamos las condiciones de ese ambiente laboral. Estudiamos cómo se desarrollan los procesos durante esa jornada laboral para poder identificar cómo se comporta el contaminante o en qué momentos están presentes. Y esto es válido para todo tipo de contaminantes, ¿no? Físicos, químicos y biológicos, podríamos decir también. Entonces, en este caso, uno ingresa al ambiente laboral y empieza a identificar. Puede haber problemas de ruido, porque veo máquinas y mi oído percibe algo de eso.
detecto que están trabajando con solventes, y así. Entonces, en la etapa de reconocimiento identificamos qué podría llegar a ser un problema desde el punto de vista de la higiene y la seguridad laboral. Luego vamos a la siguiente etapa. Una vez que identificamos los potenciales agentes de riesgo, vamos a la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación se mide. La etapa de evaluación implica un análisis cuantitativo del problema. Aquí yo puedo decir, me están manejando este solvente que en las temperaturas que está el ambiente industrial puede llegar a emitir vapores y el solvente está dentro del listado y tiene cierto valor de concentración máxima permisible. En la etapa de evaluación mido esa concentración en el ambiente laboral de los vapores de ese solvente. En la etapa de evaluación mido el nivel de ruido, mido el nivel de iluminación. Acá saco un valor en concreto de este agente de riesgo para que en función de eso pueda determinar si afecta o no al trabajador. O sea, no me puedo, la primera parte del reconocimiento podríamos decir es una impresión más o menos experimentada dependiendo del higienista y en los ambientes laborales en los que se haya desempeñado y si conoce ambientes laborales similares o no. La etapa de evaluación, el higienista debe medir los diferentes agentes de riesgo, que vamos a ver que para cada uno hay una técnica en particular, hay equipos que permiten esa medición, para poder contrastar con los valores fijados por la normativa. También se analiza con qué frecuencia el trabajador se expone, es durante toda la jornada laboral, es cuando se prende únicamente esta máquina, dura 1 hora, dura 30 minutos, siempre es el mismo trabajador, se rota durante la jornada laboral. Bueno, todo eso se analiza, se determina en la primera etapa y se termina de confirmar en la etapa de evaluación, pero con un valor concreto de lo que pasa con este contaminante. Entonces, puedo identificar peligros químicos, biológicos o físicos, caracterizo el lugar, el ambiente laboral, qué procesos se realizan, quiénes lo emiten, qué agentes potenciales hay, cómo se expone el trabajador, tiene que operar la máquina, tiene un lugar cerrado donde se emite el contaminante, todas esas condiciones, y luego evalúo midiendo y evalúo obviamente conociendo las potenciales consecuencias para la salud. Para los diferentes agentes físicos, ruido, iluminación, tenemos equipos específicos que miden, que lo vamos a ver cuando veamos esos riesgos. En lo que se refiere a agentes químicos, se deben tomar muestras representativas para poder determinar cómo se expone el trabajador a esos agentes. Esto que tenemos acá representado es un equipo de monitoreo personal que suele colocárselo al trabajador, y es una bombita que succiona aire, y fíjense que acá tiene un lugar que absorbe un caudal de aire determinado. Esta bomba se calibra para que el caudal que succione sea similar al caudal que absorbe un trabajador cuando respira normalmente, o sea, una persona cuando respira normalmente. Entonces, ese caudal, esta bombita está esa bombita está programada. Esperen un segundo, chicos. Esta bombita, perdón chicos, está programada o calibrada, dicho más correctamente, para absorber entonces un caudal similar a lo que es la respiración. Y por lo general se lo coloca a un trabajador tipo, al trabajador que opera este equipo riesgoso, este equipo que libera la sustancia contaminante, y lo tiene durante las 8 horas de la jornada laboral. No puedo ir, hijo, hoy. Las 8 horas de la jornada laboral. Se determina entonces la cantidad de muestra, el tipo de muestra que se debe realizar, etc. Dependiendo del contaminante también, es el equipo que absorbe, porque el contaminante puede ser partícula o el contaminante puede ser un gas o un vapor. Y en ese caso el medio en el que se colecta, ay chicos, disculpen, se colecta el contaminante debe ser diferente.
Perdón, chicos. Entonces, fíjense, lo que tenemos acá es un dispositivo donde se colocan pequeños filtros, y estos filtros tienen un tamaño de poro que retienen partículas que son riesgosas desde el punto de vista de la higiene y la seguridad. Se colocaría acá. Aquí, ¿sí? Y también, dependiendo que se trate de un gas, tengo que también absorber el ambiente, el aire que recibe el trabajador, pero ese gas debe hacerse burbujear en algún medio que sea afín al gas, de forma tal de retener el gas que uno desea analizar. Y luego, en el caso de que sea un gas, el líquido que absorbe el gas se lleva al laboratorio a analizar y se determina la concentración a la que se expone el trabajador. Y si es una partícula, el filtro que se coloca en estos dispositivos se pesa antes y se pesa después de la medición. Por diferencia de pesada uno determina la cantidad de partículas, y a su vez de esas partículas se debe analizar qué partículas contiene, porque podría ser metales pesados, diferentes tipos de metales pesados, sustancias inertes, que se determina entonces la concentración del contaminante que uno quiere conocer, o el riesgoso, el que está analizando. Esto entonces es lo que se realiza en una etapa de evaluación de agentes químicos, ¿sí? Hay técnicas y hay equipos específicos que realizan esta medición. Y acá, por ejemplo, tenemos lo mismo, el trabajador, fíjense acá, exponiéndose a los polvos, bueno, acá sin ningún tipo de protección respiratoria, y el dispositivo que lo tiene que tener colocado durante la jornada laboral. Cuando de la etapa de evaluación se determina que el valor del contaminante físico o químico, no digo biológico porque recordemos que el biológico era si hay presencia, hay riesgo, para el físico o para el químico, es necesario, si se supera lo que establece la normativa, hay que pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de control. En la etapa de control lo que busco entonces en ese ambiente laboral que es insano, si detecté que se supere el valor de la concentración máxima permisible o del valor fijado por la normativa, detecto que hay un ambiente insano, en la etapa de control busco implementar medidas para que ese ambiente sea sano. Entonces, la etapa de control es la corrección del problema utilizando reglas de ingeniería, y hay diferentes formas dependiendo del contaminante del que se trate. Estas medidas están indicadas aquí de manera general y son aplicables tanto a contaminantes químicos como físicos. Vamos a ver un video cortito de lo que es la exposición, sobre todo a agentes químicos y a polvos. Es un video con mímicas, podríamos decir, de... Chau, amor, no llores. Es un video cortito de 7 minutitos de un trabajador que se expone, bueno, a diferentes tipos de polvo, y vamos a ver las diferentes casos en los que, las diferentes consecuencias que puede tener la exposición a polvos, que no es únicamente a nivel del trabajador, sino también a nivel de la seguridad del ambiente laboral. Entonces, a ver, ahora les comparto. Un segundo, ahora les comparto. Sí, sí, hijo. Ahí tendrían que estar viendo el video. No llores. Te muestro de trabajo.
Chao, amor. Bien. Ahí vimos el resultado de la exposición a diferentes polvos, capaz que pudiéramos visto al principio de la clase, pero bueno, este tipo de identificación de riesgos requiere diferentes medidas de control. Vamos a listar y vamos a explicar estas medidas de control, son básicamente 9 métodos, y estos métodos podríamos considerar en el orden en el que los vamos indicando, es el orden de implementación. ¿Por qué? Porque el criterio para poder controlar un contaminante, en principio es la eliminación de este contaminante, y en el último caso es la protección personal, o el uso de un elemento de protección personal. ¿Por qué digo en el último caso? Porque lo que deseamos es que el trabajador es en realidad un ambiente laboral que sea sano, y no un ambiente laboral insano donde el trabajador tiene que dotarse de un montón de elementos de protección personal a fin de no enfermarse. Hay algunos casos en el que es inevitable, o el uso de un elemento de protección personal termina siendo preventivo, o como les digo, es inevitable. Por ejemplo, en un ambiente laboral suele trabajarse con botines de seguridad, por ejemplo. Eso es un elemento de protección que debe usarse normalmente. Pero en una protección respiratoria, lo deseable es lograr y alcanzar valores de concentraciones máximas permisibles. Vamos a ver las próximas clases que hay formas de alcanzarlo, para que el trabajador pueda trabajar sin protección respiratoria, ¿sí? Va a depender entonces del tipo de contaminante. Entonces, repito, en el orden en el que los vamos a listar es lo deseable, lo primero que debería implementarse hasta la última medida. En primer lugar, entonces, lo deseable es la planificación inicial y futura. Cuando planificamos, nos referimos a la diagramación de ese ambiente laboral
a la ubicación de los diferentes procesos, a la identificación de los contaminantes que son eliminados de los diferentes procesos, y en tal sentido tomar las medidas necesarias para que si se libera cierto contaminante, o bien esté en una zona de ventilación, o bien sea un proceso cerrado y a esa etapa del proceso colocarlo en otro sector, o bien sea con algún equipamiento que no requiera que un trabajador esté permanentemente atendiendo una pieza, o se prevé en ese sector un sistema de extracción para evitar que el contaminante migre al resto del ambiente laboral. A eso nos referimos con planificación inicial y futura. Dentro de la planificación de la fábrica, así como ustedes estudian la forma de diagramar la planta, los layouts, los circuitos productivos, también tener en cuenta el componente de la higiene y de la seguridad. Otra alternativa es la sustitución del producto tóxico o nocivo por uno que sea menos tóxico o menos nocivo o más fácil de manejar. Hay diferentes alternativas y en algunos casos es posible y en otros casos no lo es. Por ejemplo, en algunos procesos el reemplazo de la nafta por tetracloruro de carbono, o por otro, aunque no es tampoco el mejor solvente, el tetracloruro de carbono, o por algún otro solvente. La arena se utiliza en procesos a veces de tratamiento de metales, por ejemplo, y tiene el riesgo de la exposición. La arena es sílice, y cuando se producen estos procesos de tratamiento de metales, por ejemplo, de superficie de metales, puede llegar a provocarse la sílice libre, cristalizada, que es la que provoca la enfermedad neumoconiógena que contábamos hace rato. Entonces, por ejemplo, el reemplazo por granallas de acero permite obtener superficies de igual calidad con menor riesgo para los trabajadores. Hay una tesis de ingeniería industrial del año pasado que se trató de este tema, por ejemplo. El reemplazo de plomo por otro tipo de compuestos, como por ejemplo compuestos de zinc, y bueno, esto va a depender de si es viable o no es viable en el proceso productivo y de un estudio de ese proceso productivo para poder ver si es posible el reemplazo de una sustancia por otra que sea menos nociva para el trabajador. A veces la sustancia es un poco más onerosa, pero y entonces a veces el empleador no desea hacerlo, pero este tipo pero a la larga termina siendo también un ahorro del empleador en la implementación de medidas dentro del ambiente laboral y también en las horas perdidas por trabajador, porque si no están las condiciones dadas correctamente, el trabajador, no pensemos en una enfermedad incapacitante, pensemos si quieren en algún caso más simple, como una dermatitis o una irritación, que terminan provocando en el trabajador la necesidad a veces de faltar un día por un tratamiento o por algún motivo, ¿sí? Entonces, es bueno tomar este tipo de decisiones respecto del reemplazo de sustancias tóxicas. Otra alternativa es el cambio de proceso o el método de operación. La alternativa sería la mecanización, es decir, un proceso que libere un contaminante que sea sumamente tóxico, podríamos pensar en que no requiera un operador permanente en ese proceso, sino que pueda ser, por ejemplo, manejado por una computadora, desde una sala de control. Entonces, eliminamos la necesidad de un operador y con eso eliminamos el riesgo de exposición de alguno de nuestros trabajadores a esa sustancia contaminante que esté asociada a ese proceso. Otra alternativa es el encerramiento del proceso, es decir, el control del contaminante en la fuente, y evitar entonces la migración del contaminante al resto del ambiente laboral, exponiendo no solamente al operador de ese equipo, por ejemplo, sino también al resto de los trabajadores que se desarrollen o que estén trabajando en otros puestos de trabajo. Siempre lo deseable es controlar el contaminante lo más cerca de la fuente posible. Entonces, el encerramiento del proceso sería una medida que me permite aplicar y cumplir con eso. Otra alternativa es la segregación del personal expuesto por la tarea. Esto es la redistribución del personal expuesto para que no sea siempre el mismo trabajador el que esté en la zona donde hay mayor riesgo de exposición al contaminante. Es decir, y rotación del personal para que la exposición no sea, no sé si en forma diaria o semanal, para que la exposición no sea permanente de esos trabajadores. ¿En qué caso sería bueno aplicar esto? En el caso de que se hayan tomado todas las medidas de control, tenga un ambiente laboral sano,
pero no obstante, hay algunos procesos que sea inevitable que liberen ciertos contaminantes, ¿sí? No sería la medida, pero de todos modos yo busco reducir estas condiciones que si bien están controladas por la ley, busco que la exposición del trabajador sea la menor posible o que esté distribuida en diferentes trabajadores para que no sea afectada una sola persona, más allá de que cumpla con los valores permitidos. Y no sería una medida en el caso de que el ambiente sea insano. O sea, yo no tendría que, bueno, tengo un ambiente insano, entonces empiezo a rotar el personal para no implementar la medida de control. No sería la alternativa, no es lo que estamos diciendo, ¿sí? Sino que, de todos modos, para reducir la exposición de los trabajadores a los agentes que son riesgosos, yo busco hacer una rotación del personal en los puestos de trabajo o por tarea. Eso también depende del proceso, depende de la capacitación del personal. A veces se puede y a veces no se puede eso. Otra de las alternativas que vamos a ver el martes que viene es la ventilación. La ventilación puede ser general o puede ser localizada, que sería el siguiente punto, ventilación general o ventilación localizada, y tiene como medida inyectar en la ventilación general, tiene como medida inyectar un caudal de aire a ese ambiente laboral, a la vez que mediante otro dispositivo elimino el aire contaminado del ambiente laboral, de forma tal de alcanzar los valores necesarios de las concentraciones máximas permisibles y hacer que ese ambiente laboral sea apto para los trabajadores. La ventilación general se puede aplicar entonces en el caso de algunos contaminantes químicos, principalmente vapores de solventes orgánicos o gases. Y la siguiente medida, que sería la ventilación localizada o la extracción, se aplica por lo general a la presencia de polvos. Los polvos por lo general se consideran más tóxicos que lo que son los gases y los vapores. Entonces no es deseable que un polvo se disperse en todo el ambiente laboral, y en este caso es uno de los principales casos en los que se aplica ventilación localizada o mejor dicho, un sistema de extracción localizada, que es básicamente similar a la campana que tenemos sobre la cocina en la casa. ¿Sí? Esa es una ventilación localizada, una extracción localizada. Buscamos captar el contaminante donde se genera para evitar que se disperse en el resto del ambiente laboral, con obviamente las técnicas de ingeniería necesarias para poder tratar ese contaminante, ¿no? Antes que sea liberado al ambiente. Como octava medida, fíjense, está la protección personal, y constituye la última medida frente al riesgo ambiental. ¿Por qué? Porque lo que yo deseo es corregir el problema en la fuente, tener un ambiente laboral sano, y en última instancia, cuando no se puede corregir el riesgo de otra manera, porque por ejemplo, en el caso del ruido, hay equipos, sobre todo en la industria de la carpintería, que tienen niveles de ruido por encima de los 85 decibeles, que es lo que fija la normativa. Bueno, en esa última instancia yo busco dotar al trabajador de una protección, ya sea auditiva, protección respiratoria. Hay algunos puestos de trabajo que es inevitable que uno utilice, por ejemplo, el trabajo de la soldadura. El soldador sí o sí tiene que usar una protección para su rostro y para su vista. Ahí no hay muchas otras alternativas para minimizar ese riesgo. Pero en lo que sea emitir un contaminante como un polvo, se puede implementar una extracción localizada. Un vapor orgánico, se puede implementar un sistema de ventilación general. Frente al riesgo de la exposición a temperaturas elevadas o a la carga térmica, también la ventilación general es una alternativa. Entonces, siempre buscamos corregir el riesgo en la fuente o el contaminante en la fuente. Y por último, si no queda otra, busco de dotar al trabajador de una medida protectora como lo es el uso de un elemento de protección personal. Cuando veamos elementos de protección personal, vamos a ver que hay algunos que son inevitables usar frente a ciertos riesgos, por ejemplo, en el riesgo sanitario o el riesgo biológico, ¿sí? Pero en otros casos, hay algunos que son inevitables y otros que desearíamos evitar, como por ejemplo la protección respiratoria, para que el trabajador pueda respirar tranquilamente en un ambiente laboral sano, ¿sí? Bueno, y también como medida está el mantenimiento, que contribuye al mejor funcionamiento de equipos, a la reducción de niveles de ruido, a la mejor extracción de contaminantes. Recién veíamos en el video que el poco mantenimiento del sistema de extracción también a la larga terminó siendo menos eficiente. Bueno, a eso nos referimos entonces con el mantenimiento, que tiene que ser mantenimiento preventivo, una medida desde el punto de vista de higiene y seguridad que reduce tanto los riesgos por la parte de higiene como también vinculados a la parte de seguridad, asociado a la producción de algún accidente, ¿no?, de trabajo. Eso sería entonces respecto de la clase de hoy. Estas medidas que hemos visto se aplican,
La parte de control se aplica en realidad a todo tipo de agentes. Nosotros la estamos viendo ahora en la parte de la higiene industrial, pero yo voy a ir retomando el reconocimiento y la evaluación y el control cuando vayamos viendo los diferentes riesgos. De hecho, tenemos las clases organizadas en estas etapas como para ir viendo cómo se va trabajando con cada uno de los agentes de riesgo. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, una consulta. Supongamos que en una empresa, bueno, hay un trabajador que ingresa a trabajar. Sí. Y supongamos que está expuesto a diferentes riesgos. La empresa tiene la obligación de decirle, mira, vos vas a estar expuesto a estos riesgos, y si no te cuidas podés tener estas enfermedades. ¿Tiene la obligación o simplemente tiene que decirle, mira, usa estos elementos de protección personal y listo? No, la empresa tiene la obligación, eso lo vimos cuando hablamos de la normativa. El trabajador tiene además el derecho de conocer los riesgos a los que se expone dentro de su ambiente laboral. Por lo tanto, el empleador tiene la obligación de informar a los trabajadores de los riesgos a los que se expone. Parte de allí es la concientización. O sea, yo le voy a decir, bueno, vos te expones a estos riesgos, por tal motivo es necesario que utilices esta protección auditiva, que utilices esto otro. Pero el uso de esta protección tiene que ser porque además ya busqué implementar y corregir todo lo posible mediante lo que me permitan las técnicas de ingeniería dentro de ese ambiente laboral, ¿no? A ver, por decir, como norma en una fábrica se circula con botines de seguridad. Eso es obligatorio. Ahora, en este sector, yo busqué corregir este solvente que se elimina. Cuando comienza a funcionar esta máquina, se debe prender este equipo de extracción. Realicé las mediciones y no hay problema porque estoy dentro de los valores de las concentraciones máximas permisibles. Le informo al trabajador la importancia de prender el sistema de extracción cuando opera tal equipo, ¿sí? O sea, tengo que capacitarlo, no únicamente en el desarrollo de su trabajo, sino también en los riesgos a los cuales se expone y en el porqué de la necesidad de implementar ciertos procedimientos de seguridad o ciertos procedimientos de trabajo en sí. Es un derecho del trabajador conocerlo y es una obligación del empleador informarlo. ¿Sí? Eso lo vimos, esto dice la ley de riesgo de trabajo, lo vimos en la clase pasada, cuando hablamos de algunos de los derechos y deberes de los trabajadores, de los empleadores, de las ART. ¿Sí, Cristian? Bien. ¿Se entiende? Bien, profe. Sí. Otra consulta: en el video ¿Sí? que usted mostró en uno de los ejemplos, Sí. se veía que uno de los empleados no usaba protección. Y bueno, creo que la persona encargada, el profesional de higiene y seguridad, le advertía al jefe o al encargado que si no usaba, bueno, por un lado la persona se enfermaba y por otro lado él podía ir preso, lo que Sí. se veía ahí. Sí. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto el empleado puede responsabilizar al empleador de su salud? Porque si no tiene protección, el empleado es consciente de que no tiene protección, entonces puede elegir no trabajar más. Entonces, ¿hasta qué punto el empleado puede denunciar o no a la empresa? Eso te lo puede responder mejor un abogado que lo que te puedo responder yo. ¿Por qué? Porque en esa situación, si el trabajador, el trabajador está en una situación de necesidad de trabajar, por un lado. Entonces, ¿qué puede decir un abogado, pienso yo? El trabajador se enfermó, pero necesitaba trabajar en ese lugar porque no tenía otro puesto de trabajo, tenía que darle de comer a su familia. Y el empleador no lo dotó de la protección que correspondía. De hecho, bueno, ahí se hace toda una investigación, ahí hay una denuncia del trabajador, depende del abogado que elija, pero ¿qué se haría? Se haría una investigación de las condiciones laborales, se fijaría cómo era ese trabajo, desde el punto de vista del cumplimiento de las normas, se pediría informe a la ART, se fijará si esa empresa tiene un responsable de higiene y seguridad. En función de todos los riesgos se pondrá un perito de higiene y seguridad que controlará, esta empresa tenía que cumplimentar con esto anualmente. A ver, estaba presentado en la ART, en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, y entonces a partir de allí se lo empieza en realidad a calificar a ese empleador, a ver cómo se comportaba desde el punto de vista de la higiene y seguridad. Y en función de eso, entiendo que se realizará alguna sanción o depende de la gravedad, digamos, de la lesión. Si tiene una lesión incapacitante, si tiene una lesión localizada, eso depende de cada caso. Y es un trabajo, a ver, depende hasta diría de
la dedicación del abogado, en el caso de que sea el empleador el irresponsable, ¿sí? Ahora, si el empleador no es un irresponsable y se capacitó y el empleador tiene la constancia de que capacitó al trabajador y el trabajador no usó la protección porque no quería, es otra la situación, ¿sí? Pero no es el punto que vos planteás, no, el trabajador podía elegir no laburar ahí, digamos, no trabajar ahí. Y no, a veces no puede elegir, a veces tiene la necesidad de trabajar. Entonces, esa no es yo creo que eso de lo que, las sentencias que puedo haber llegado a leer, por enfermedades laborales, casi siempre es a favor del trabajador los fallos, Claro. ¿no? Casi Porque siempre son a favor del trabajador. Pero se hace una trabajador está en investigación de una todas estas situación... condiciones y de cómo se cumplió la ley. ¿Cómo? No, sí, porque en ese caso, digamos, el trabajador está en una situación más vulnerable y en una desventaja, Totalmente, digamos, quiere trabajar totalmente. y no está Así que no protegido. sería el punto, podía elegir de irse porque el trabajo era riesgoso, porque no es legal que el trabajo sea tan riesgoso, ¿me entendés? Y que el trabajador esté desarrollando normalmente sus tareas. Eso no sería legal, no correspondería que ocurra. Tendría que haber algún control, tendría que haber caído en ese lugar y tendría que estar en algún programa específico de la superintendencia, porque cuando una empresa tiene muchos accidentes o declarados o muchos trabajadores enfermos, entra en unos regímenes especiales de control de la superintendencia de riesgos de trabajo y la ANT le cobra más al empleador y lo controla más, así que no debería haber una situación, no te digo que no la haya, pero bueno, todo eso tiene que ver también con el control de la autoridad. Antes era bastante leve, ahora es bastante, controlan bastante más. ¿Sí? Bien, Depende del buenísimo, control que gracias, haga el profe. Estado. Bien, de nada. Bien, chicos, aquí detengo la